tenemos una agenda con perspectiva de géneros, de derechos humanos. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Hoy vamos a un poco a vivir la previa del 25N, del Día Internacional de Lucha contra las Violencias, así que te invitamos un poco para reflexionar las consignas que estamos visibilizando para la jornada de mañana. Bueno, Alicia, ahí me parece que hay varias cuestiones, ¿no? Porque esta es una fecha que nos convoca desde hace ya varios años. Es una fecha que fue siendo revitalizada por el empuje también, sobre todo del movimiento de mujeres, y por la incorporación a la agenda de una serie de demandas, entre las cuales la cuestión de la violencia de género fue como teniendo cada vez más protagonismo, pero también fue como que se fue cambiando un poco el sentido original que tenía esta fecha, que era más específicamente la denuncia y la lucha contra la violencia política ejercida contra las mujeres, y bueno, pasó a estar como muy en el centro de la agenda, bueno, la cuestión de la violencia más doméstica, si se quiere, de las diferentes formas de expresión de esa violencia, y también de manera central la cuestión de los femicidios, ¿no? Es como que eso fue ganando la agenda a lo largo de los años, pero a mí me parece siempre interesante volver sobre esa agenda original, porque lo que nos demuestra la realidad también es que sigue vigente, lamentablemente, y que gran parte de la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violencia política y la ejerce el Estado. Así como no sacamos de la agenda todo lo demás porque no está resuelto. En estos días se dieron a conocer nuevamente las cifras de femicidios en Argentina y sigue siendo un problema muy preocupante y que no tiene una solución de fondo, y por el cual también entre las consignas sigue sin implementar, ¿no? Se nos cortó un poquitito sobre el final de la frase, pero nos decías de la responsabilidad del Estado en esta forma que es la más cruenta, ¿no? La más extrema de violencia, que son los femicidios. Cecilia, pero está bueno esto, que también es parte de una lucha que se viene dando de resignificar este 25N, darle la especificidad que tiene, porque estamos recordando el asesinato de 3 mujeres por su actividad política, justamente, ¿no? Claro, esta fecha se crea a partir del asesinato en 1960, justamente el 25 de noviembre de 1960, de las hermanas Mirabal, que eran activistas políticas de República Dominicana. De República Dominicana. Sus maridos estaban presos, eran también presos políticos, y ellas fueron asesinadas cuando volvían de visitarlos. Junto a ella fue asesinado un muchacho que oficiaba de chofer, Rufino de la Cruz. Estas 3 hermanas son las hermanas Mirabal. Bueno, de ellas sobre todo Minerva Mirabal era una activista de larga trayectoria, las otras no tanto, pero bueno, fueron asesinadas las 3 en ese día, y ese crimen político fue el que de alguna manera fue como la gota que colmó el vaso y determinó la caída del régimen dictatorial de Trujillo, después de muchos años de una dictadura feroz sobre este país caribeño. Y la fecha en verdad se instaura para denunciar y visibilizar la violencia política que ejercían los estados contra las mujeres. Esta fecha, lógicamente, como todo, fue siendo resignificado también por la misma por la actualidad política, digamos, ¿no? Y en la medida que el movimiento de mujeres fue creciendo, fue incorporando nuevas demandas, fue incorporando también nuevas presencias, porque junto con después, digamos, por la fuerza con la que va creciendo el movimiento de mujeres y sus demandas, se da lugar también mucho a la acción de las disidencias sexuales, a quienes plantean por ahí algunas demandas específicas, travesti, trans, queer, bueno, todas las identidades que fueron surgiendo y también el cuestionamiento de esas identidades. Entonces hoy en día tenemos una marcha que se compone de muchas demandas, de las cuales muchas son al Estado. Entonces se remarca esta cuestión de la responsabilidad del Estado, pero esa responsabilidad del Estado a veces son por acción y otras veces son por omisión. Y en esta agenda que fuimos componiendo para la actividad de mañana hay
de las dos, ¿no? Por ejemplo, Libertad María Obando, Libertad Laura Villalba, Justicia para Cristina Vázquez, eso tiene que ver con la acción directa del Estado. Y después, todas las cosas que van quedando pendientes, como por ejemplo la implementación efectiva de la educación sexual integral en las escuelas y en todos los ámbitos educativos, que sería una medida que contribuiría en gran medida a solucionar todos estos problemas de fondo que es la violencia de género y sus consecuencias, de la implementación de la IVE, la implementación de la ILE, que son leyes que ya existen y que todas son muy difíciles de implementar y todas tienen límites a la hora de ser implementadas. Y bueno, y después todas las demandas que las compañeras fueron queriendo aportar, que marchamos con nuestras banderas, ¿no? O sea, como que si uno ve las publicaciones de las distintas organizaciones, por ahí algunas tienen algunas consignas y otras no, porque bueno, también se construye así, ¿no? En esa diversidad se va construyendo. Además, esto de una cuestión que se discutía un poco en la previa, en la organización de este encuentro, de esta marcha, es que hay consignas y demandas que año a año siguen teniendo tanta vigencia. Por ejemplo, esto de la represión, la lucha contra el ajuste, y hoy más que nunca hablar de ajuste, de represión, de criminalización tiene una vigencia que realmente es una de esas banderas que venimos como impulsando hace mucho tiempo. Claro, y eso ahí por ahí hay gente que podría decir, bueno, el ajuste o el pago de la deuda no es específicamente contra las mujeres ni contra las minorías feminizadas, pero sin embargo ya está visto, y eso se puede demostrar en las estadísticas, de que golpean especialmente a las mujeres. La precarización laboral es mayor entre las mujeres, los bajos salarios son más bajos entre las mujeres, la desocupación afecta de otra manera a las mujeres. Hay una gran cantidad de hogares que tienen como hogares monoparentales, que tienen como cabeza de familia a mujeres, entonces todas estas políticas de ajuste, de recorte de gasto, sobre todo en las áreas sociales, terminan cayendo de manera mucho más pesada sobre la espalda de las mujeres. Entonces, sí, todos los años volvemos a marchar con eso y volvimos a decir, como años anteriores, que la deuda es con nosotras, y que el pago de la deuda implica todas estas otras políticas de ajuste y bueno, y agrava especialmente la situación ya de por sí desventajosa de las mujeres. Cecilia, veía un poco en esas consignas y en esas reivindicaciones, hay mucho también de una larga construcción que se viene dando en nuestra provincia de lucha contra el punitivismo también, ¿no? Aunque no todas las organizaciones o todas las mujeres o disidencias que forman parte de este movimiento lo puedan ver de esa manera, ¿no? Pero cuando estamos pidiendo la libertad de María Obando y cuando estamos discutiendo las formas de intervención del Poder Judicial o de la policía, hay también una disputa ahí, digamos, ¿no? Claro, yo creo que las dos tendencias aparecen ahí. Yo creo que el punitivismo más claramente es una tendencia ideológica en ese momento porque es la tendencia del sistema y en la medida que nosotros no hacemos la crítica de eso podemos caer en eso. Y a la vez después hay una necesidad de luchar contra los efectos de eso. Por ejemplo, el encarcelamiento que después terminó lamentablemente con el suicidio de Cristina Vázquez, o por sus largos años de cárcel ilegal, es uno de los temas, porque más allá de que hay compañeras que no lo vean, digamos, incluso compañeras organizadas, digamos, que tienen un marco político e ideológico determinado, esa política de Estado de encarcelar sin pruebas, llenar las cárceles de pobres, tener una cierta cantidad de personas encarceladas para decir que están haciendo algo en contra de determinadas problemáticas, es un efecto del punitivismo. Eso es lo que nos ha traído el punitivismo, una justicia que necesita decir que tiene gente presa y hacer de cuenta que está ocupándose de algo de lo cual no se está ocupando, porque tampoco sería la justicia la que tendría, por ejemplo, que encontrar soluciones a problemas de fondo como la inseguridad, eso que le llaman inseguridad, o la falta de oportunidades, o ciertas formas como de lo que se diría la desviación de las conductas sociales. O sea, no pasa por la justicia, por más que la justicia condene en ciertos casos, las problemáticas de fondo que van generando esa forma de delito, la justicia no tiene elementos para atacarla, ¿no? O sea, pasa por otro tipo de políticas y, por ejemplo,
en todo caso la implementación efectiva de la ley Micaela o de la ley de la ESI, que son leyes que apuntan a cuestionar los marcos culturales que tenemos, serían mucho más eficientes a la hora de prevenir situaciones de violencia que todas las condenas que puede dictar la justicia. Uh-huh. Y eso creo que se expresa después en las agendas. También es una agenda que termina siendo un poco contradictoria, ¿no? Pero son demandas, y creo que las demandas... Ahí Ceci, la perdimos un ratito, me parece. Ceci, ¿nos escuchás? No, te escucho perfectamente. Sí, no sé, creo que es la línea nuestra acá, que por ahí es como que se apaga un rato. Pero son demandas que están ahí, conviven, y tal vez este año con mayor claridad también lo hemos visto, porque después de 2 años, inclusive el Encuentro Nacional, que ahora es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, estuvo ahí disputando para no quebrarse, digamos, porque hay como muchas agendas en disputas. Sí, yo creo que en el encuentro una de las cosas que uno ve ante también la masividad de ese evento es que la agenda siempre tiene que ser plural y siempre tiene que ser diversa, porque no nos contendría una agenda que no lo sea. Uh-huh. De hecho, creo que la mayoría de quienes vamos a los encuentros no tenemos una explicación cabal de por qué este año hubo 2 encuentros. Si uno revisa, digamos, los discursos, es como quienes fueron al encuentro nacional dicen que siempre el encuentro fue plurinacional, por ejemplo, o sea, como que se ve que hay debates que no se están terminando de cerrar. Entonces han pasado estas cosas, pero yo creo que nosotros no podemos construir una agenda que no sea abierta y en la cual, en todo caso, cuando planteamos que tenemos un problema, discutir cuál creemos que es la solución, porque los problemas que se plantean son verdaderos. Yo, por ejemplo, te podría plantear, en Argentina hay cada vez más femicidios, y ante eso, por ejemplo, cuando fue el femicidio de Micaela García, fue difícil contener la tendencia de varios sectores de darle a eso una salida punitivista, porque además el Congreso ya tenía planteada, desde los sectores políticos también, ya tenía planteada una salida, ya era ahí mismo terminar, por ejemplo, con todas los derechos y beneficios que hacen a la progresividad de la pena. Por eso también fue el caso elegido por los medios y para operar políticamente fue el de Micaela García, porque si no podría haber sido otros que se dieron en esos mismos días, que fueron horrorosos, ¿no? Y que tenían que ver con situaciones de violencia en el seno familiar, que son las situaciones más habituales. Y sin embargo eligieron ese caso porque tenían un determinado interés en ir contra esos derechos, por ejemplo, de las salidas transitorias, de la libertad condicional, como formas de progresividad de la pena y también como formas de salida del sistema penal progresivos, ¿no? Uh-huh. Bueno, intentaron eso, sobre todo, por eso hizo falta hacer este manifiesto del no nuestro nombre, ¿no? Pero eso siempre está ahí, y hay sectores que creen que la salida a esas situaciones de violencia, que muchas veces terminan en muerte de mujeres y también en femicidios vinculados, se podrían solucionar a través de del endurecimiento de las penas, de, por ejemplo, ir a penas de prisión de por vida, también pena de muerte. Uh-huh. O sea, creo que cuesta más escuchar eso porque se cuidan más en decirlo, pero hay sectores que lo creen. Sí. Cuando se plantea que hay ciertos perfiles psicológicos que son irreversibles, que es lo que se está planteando. Uh-huh. Totalmente. La reclusión de por vida o la muerte, o sea, de verdad, no hay otra. No, ante ese diagnóstico no hay otra solución, digamos, ¿no? Además, además es la oferta que siempre tiene el gobierno y el Estado, digamos, o sea, porque todas las otras áreas que deberían estar fortalecidas como para poder atender, ya sea desde la prevención o desde la reparación, las situaciones de violencia, esas casi no existen o son súper precarias, sin presupuesto, sostenidas por el trabajo voluntario, el trabajo precario. Ahora, todo lo demás lo tienen como a mano para ofrecerte, ¿no? Más cárceles, más comisarías, quieren un juzgado de violencia y bueno, hasta te ofrecen juzgados de violencia. Eso está como siempre a la mano. Sí, más comisarías de la mujer, o sea, sí. la salida punitiva. Uh-huh. Lo que pasa es que la salida punitiva, más allá de que no lo dicen con esta
claridad, la salida punitiva es un gran negocio de algunos sectores, sí, ¿no? Fijémonos nomás en el caso del ingeniero Bloomberg, que cuando empezó a hacer el abanderado contra la inseguridad, en realidad era un empresario textil, ¿no? Y después no se dedicó más al rubro textil, se dedicó al rubro seguridad, porque la seguridad no nos la dan, nos la venden. Entonces también hay que ver eso, además de lo que implica ideológicamente, el punitivismo es el neoliberalismo en cuanto a las políticas sociales. No, esa es la política social del neoliberalismo, comunidades disgregadas que no pueden trabajar su propia confianza, que no pueden trabajar sus propios lazos comunitarios para resolver conflictos, entonces llaman a la policía, que tienen todas sus intervenciones mediadas por sus relaciones en el foro de seguridad a través de las comisarías, la delación del otro, o sea, la ruptura total de vínculos es el neoliberalismo llevado a la política social, y es la única política social que nos puede ofrecer un Estado neoliberal. En vez de revincularnos, fortalecer los vínculos comunitarios, apostar a formas alternativas de resolución de conflictos, vamos a un Estado que no puede solucionar absolutamente nada, que no puede dar salida a ninguna situación más que ofrecer cárcel, ¿no? O sea, genera pobreza, pero después ante esa misma pobreza lo único que tiene una política criminalizante, porque además también hay que tener claro que ese punitivismo no es para todas y todos, ¿no? Es para algunos. Totalmente. Porque es sumamente selectivo también, ¿no? Ceci, y esta cuestión que lo planteas así es lo que se viene discutiendo también en los distintos colectivos y movimientos feministas en nuestra provincia, y a veces con mucha profundidad, con mucha claridad, y otras también con dificultades, ¿no? Que es propio, pero que hace a que este movimiento siga caminando, y que eso me parece que es interesante, y que cada marcha nos permite ver eso. Claro, además yo creo que eso se discute ahí porque, a ver, si nosotros decimos se está discutiendo ahí porque ese sector tiene una dinámica en la cual están pasando cosas todo el tiempo. Yo quisiera que lo mismo se esté discutiendo en otros sectores donde no se ve el mismo dinamismo, ¿no? Donde no hay ese nivel de actividad, entonces por ahí las cosas se discuten menos, pero en verdad creo que la ideología punitivista como tal atraviesa lamentablemente a todas las organizaciones, hasta las organizaciones de derechos humanos ha llegado a atravesarlo en algún momento, porque de alguna manera el punitivismo también se apropió de algunos mecanismos y de algunas banderas, de algunos puntos de programas antiguos de derechos humanos para colarse, porque esos programas y esas reivindicaciones se enunciaron en otro momento, en otro marco político, no estaba vinculado al punitivismo, pero, por ejemplo, incluso muchas compañeras nos dicen, pero ¿cómo? En memoria, verdad y justicia, como si justicia fuera cárcel, años de prisión, peores condiciones y qué sé yo, cuando esas consignas tenían que ver con la persecución de las formas de violencia del Estado. Y eran una forma de acción contra el poder punitivo del Estado, justamente para ponerle límite al poder punitivo del Estado. Cuando se plantea el juicio y castigo a los genocidas, lo que se plantea es que el Estado no puede hacer cualquier cosa, y no se pide que se juzgue a esas personas como personas individuales. Se juzgan los crímenes de Estado justamente de esas personas, los hechos que han cometido, como agentes del Estado. Que tienen una capacidad de daño y una capacidad de acción que no tiene ninguna persona por su propia cuenta cuando es un delincuente común. Entonces no se puede homologar. Yo creo que hay una gran estafa en esa comparación, ¿no? A veces no es simplemente una confusión, a veces es deliberadamente un contrabando ideológico. Pero si hay algo contra lo cual el movimiento de derechos humanos tuvo que trabajar en Argentina es por ponerle un límite a ese poder punitivo del Estado, que cuando se convirtió en terrorismo de Estado no tenía límites. Y si nosotros seguimos por la vía del punitivismo, habilitamos nuevamente ese camino. Y pensaba un poco, justo estoy viendo los flyers de la campaña de las niñas, pensando en ese terrorismo de Estado que está activo, digamos, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en Paraguay con lo que pasó con el asesinato de las niñas Villalba, la desaparición de Lichita y el encarcelamiento de Laura. Sí. Bueno, en la biografía de Lichita está todo, ¿no? Una chica que fue desaparecida en el marco de operativos militares en el Cerro Guazú, en una zona que fue militarizada,
¿no? Una niña que nació en la cárcel, con su madre presa y cuya madre sigue presa, y en su caso, digamos, la única persona que de alguna manera está interpelada por su desaparición es su tía, que está presa, ¿no? O sea, todo el peso del Estado, además con una campaña de demonización contra esa familia muy grave, ¿no? Y que también en Paraguay el discurso es que con esa familia medio que más que matarlos o tenerlos presos de por vida no hay más nada que hacer. O sea, eso es el punitivismo y cómo va habilitando esas vías de violencia que puede ser como generalizada o más explícitamente política, porque si hay algo que también está muy claro con el tema del punitivismo es que te lo venden como que es una solución más bien policial a los problemas sociales, pero la cuestión de la violencia política viene de la mano con eso. O sea, es el mismo Estado aplicando diferentes formas de violencia selectivamente, pero sobre todo la cuestión esa de la falta de límite. Pueden hacer lo que quieran. Los agentes del Estado pueden hacer lo que quieran. En el caso de las niñas Villalba, las 2 niñas fueron asesinadas, no solamente que fue festejado por la cúpula judicial, el presidente, la cúpula de las Fuerzas Armadas. Además, es un crimen que está avalado por el Poder Judicial paraguayo, por el Ministerio Público Fiscal, en una zona donde además todos los crímenes que cometa la fuerza del Estado no se investigan. Todo eso es también el punitivismo. Y mañana vamos a marchar también con el reclamo por las niñas Villalba, por la aparición con vida de Lichita y por la libertad de Laura Villalba, que está presa en Encarnación. Así que, Ceci, en otro momento podemos hablar bien de la causa Laura, porque ahí estamos también a pocas horas, a pocos días de uno de los juicios que le están, una de las causas que llega a juicio en este caso. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Un abrazo. Cecilia Rodríguez, ahí anticipándonos un poco lo que se va a vivir.